Hola, soy Rainer Uphoff, fundador y CEO de MoveMe, empresa especializada en dar soluciones al sector del transporte público. Muchísimas gracias por haberme invitado a este evento y me hace especial ilusión porque me puedo dirigir a gente de mi sector en Canarias, puesto que he vivido unos cuantos años ahí en las islas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, por lo que conozco bastante bien la situación del transporte en el archipiélago. Estos dos dibujos representan una situación que era verdad antes de la pandemia y que ahora simplemente se ha agravado. Mucho tráfico en las ciudades y muy poco transporte público en las zonas rurales. Mucho tráfico en las ciudades a pesar de existir un transporte público en general adecuado, y en el campo, pues debido a que no hay transporte público, no hay demanda, y como no hay demanda, no hay transporte público, y así sucesivamente. Esto con la pandemia ha creado una serie de situaciones específicas que vamos a analizar ahora. Empezamos con una percepción de seguridad que está reduciendo mucho el tráfico, porque desde luego en ningún sitio el tráfico, o en muy pocos sitios se puede hablar de una excepción, pero en general no se ha recuperado ni de lejos el tráfico de pasajeros en el transporte público. Y desde luego los periodistas ponen de su parte para que esto siga así, porque el país desde luego no se está luciendo cuando publica ahí esta historia, que cuando se lee, y como poca gente lee la historia completa, la noticia completa, se ve que es una historia de hace medio año, de China, y de unas situaciones completamente diferentes a las que son las nuestras. Menos mal que ahí al lado he puesto otro reportaje en alemán que dice justo lo contrario, en el que después de varios meses de estudio han determinado que los revisores de los trenes no tienen mayor riesgo de contraer el COVID que otras profesiones, otros profesionales. Es más, tienen incluso un poquito menos, lo que quiere decir que hasta estadísticamente hay un margen para afirmar que el transporte público, cuando se aplican los protocolos adecuados, es seguro. Desde luego no hay alternativa al transporte público. No la hay. Nosotros en las ciudades necesitamos precisamente una alternativa al transporte privado. Y aunque ahora mismo la situación ha llevado a mucha gente a coger la bici o a comprarse un vehículo de movilidad personal, eso en cuanto empiece el mal tiempo ya no es una solución. Pero eso tampoco debe llevar a los operadores de transporte público y a las administraciones públicas a pensar que simplemente hay que esperar que todo vuelva a la normalidad. No va a volver a la normalidad. El transporte público del futuro será muy diferente. El COVID es, desde luego, un acelerador de tendencias. Impone una serie de realidades que de otra manera habrían tardado años en llegar, pero habrían llegado igual. Una de estas tendencias es el teletrabajo. El teletrabajo seguirá creciendo, y eso significa menos viaje en el transporte público. Me permito insertar una pequeña anécdota. Yo vivo aquí en Granada, y en un pequeño ayuntamiento en el que trabaja un amigo mío, el primer día del confinamiento le llamaron las limpiadoras de ese municipio preguntando cómo iba a ser lo del teletrabajo para ellas, la que todo el mundo tenía derecho a teletrabajo. Cuento esto para decir que obviamente no todo es sustituible por el teletrabajo,
pero tanto muchos empleados y muchas empresas, incluso administraciones públicas, se han dado cuenta de que esto viene bien y por tanto se va a quedar para siempre. Pero eso también es una oportunidad porque permite replantearse muchas cosas del transporte público. Permite bajar los picos en las horas punta, permite diseñar un sistema de transporte público mucho más pensado en lo que realmente necesita la sociedad, lo que necesita el pasajero, el cliente. Y hay otro elemento que ahora mismo, desde luego, tiene un impacto fuerte en la elección en contra del transporte público, que es que tenemos miedo a los espacios cerrados con mucha gente. Y ahí, nuevamente, tenemos que pensar en qué soluciones damos a esa percepción de estar en un espacio sanitariamente inseguro. Antes de entrar en soluciones concretas, estas son algunas tendencias de movilidad que existían ya antes de la pandemia y que de todas formas iban a cambiar significativamente el transporte público en los próximos años. Hay tendencias que creo que se han debilitado, como por ejemplo lo de los viajes compartidos, entendiéndolo como viajar en servicios como BlaBlaCar, etcétera, donde no hay ninguna garantía de profesionalidad y de higiene. Pero esto no quita que la tendencia general a reducir la propiedad del coche individual y por tanto bajar el coste de la movilidad en el presupuesto familiar seguirá, porque cualquier cosa es más barata que tener un coche en propiedad. Otra tendencia es la digitalización de los servicios, el utilizar el teléfono móvil para organizar nuestra vida y, por supuesto, nuestros desplazamientos. Aunque ahí en España los operadores de transporte público han sido, yo diría, casi escandalosamente lentos a la hora de adaptarse a las necesidades de sus clientes. Y notarán que uso siempre la palabra cliente, no la de usuario, porque estamos hablando de clientes, de gente que paga, que tiene unas necesidades que cubre con un proveedor de servicio y que tiene alternativas para sus desplazamientos. Otro tema que está por llegar, no sé si de aquí al 2025 o al 2030, pero llegará, es el tema de los vehículos autónomos y tal vez antes en el contexto del transporte público que en el transporte privado, porque para el transporte público, al menos en algunos entornos, se pueden crear redes seguras y aisladas del resto del tráfico. Las tendencias generales de la sociedad también influirán en el desarrollo del transporte público. Sin duda, el tema de la lucha contra el cambio climático y el tema de las energías renovables seguirá siendo importantes. El 5G y el Internet de las cosas, incluidos los vehículos, tendrá mucho impacto. La sensibilidad por la igualdad, la accesibilidad, la inclusión social seguirá creciendo. Toda una serie de actividades como una agricultura más local, más sostenible, también cambiará o tendrá un impacto en nuestros hábitos de movilidad. Y esto sí puede ser muy importante. Jóvenes formados y teletrabajando que pueden querer estar en cualquier sitio y muchas veces no tienen coche y no quieren tener coche. Esto es una oportunidad de desarrollo muy importante para zonas rurales. Vamos a ver un poco lo que es la situación y qué soluciones tiene. Aquí hago una afirmación brutal que es: ¿el nuevo transporte público será intermodal o no será? También podría decir, ¿será digital o no será? Voy a explicarme. Lo hacemos todo con el móvil hoy en día. Y una aplicación de Mobility as a Service, de movilidad como servicio, nos da
toda la información intermodal en tiempo real, incluida la posibilidad de comprar billetes, de indicarme de cómo ir de un sitio a otro y solucionándome toda la logística del viaje. A la derecha tiene un ejemplo de una aplicación de un consorcio alemán de una zona bastante grande, prácticamente todo el estado de Hessen, alrededor de Frankfurt. Y ahí simplemente puede ver diferentes ofertas de movilidad en función de la ocupación de los trenes o de los vehículos. Yo creo que esto es un tema muy interesante y una primera posible solución para bajar la ansiedad a la hora de viajar. Simplemente informar al pasajero de si irá en un vehículo muy lleno o si hay otro, como la segunda oferta, que tarda un poco más, pero irá en vehículos más vacíos. Otra tendencia será la de, además de la digitalización que ya he mencionado, de que se adaptará cada vez más a las necesidades de las personas, a las demandas concretas. Estaremos viendo un transporte público planificado de manera claramente centrada en las necesidades del cliente y ya no tanto pensando en el funcionamiento del propio operador. Y luego está el tema de los vehículos autónomos que ya mencioné y ahí en la foto pues tiene uno que está funcionando ya de forma regular en carreteras públicas alemanas. Otra tendencia dentro de la digitalización es el Internet de las cosas, que permitirá el transporte conectado y que permitirá, por ejemplo, tener un control de aforo en tiempo real de los autobuses, por supuesto, como ya está sucediendo, pero no se está aprovechando siempre bien su geolocalización para dar información horaria en tiempo real y de esa forma también poder responder con rapidez a incidencias en el servicio y ofrecer automáticamente a través de algoritmos de inteligencia artificial alternativas a los clientes afectados. Pero no todo es digital en el mundo post-COVID. Hay muchas formas de innovar y aquí tiene un vehículo de transporte público, yo creo que perfectamente adaptado a lo que es un transporte más personalizado, más orientado a la demanda, con elementos cada vez más importantes como el confort y el distanciamiento. Alguien preguntará, ¿eso tiene un coste? Pues claro que tiene un coste. Y por tanto habrá que hablar también de lo que serán los nuevos modelos de financiación y también tarifarios del transporte público. Y otro elemento de innovación absolutamente necesario es acabar con las islas, no las Canarias, sino las operativas, las organizativas, las administrativas en el transporte público. El transporte público tiene que ser intermodal, transversal y tiene que activar todos los recursos disponibles para ser competitivo con el coche privado. Sea taxi, sea el transporte escolar integrado en el transporte público regular o incluso el sanitario no urgente. Desde luego, una crisis genera muchas oportunidades cuando se gestionan bien. Dicen que la peor crisis es la que no se aprovecha. Y muchas veces, desgraciadamente, en España no se han aprovechado las crisis para salir fortalecidos de ella. Y esta crisis es la mayor que hemos vivido seguramente la mayoría de los que están participando en este foro. Y tenemos que aprovecharla. Y tenemos que aprovecharla para salir de ella con un transporte público que deje de ser moribundo en las zonas rurales y que empiece a ser verdaderamente competitivo en las zonas urbanas.
Cuando hay una crisis, pues no hay excusas para reaccionar. Muchas veces permite vencer rechazos sociales, inercias institucionales, lastres que nadie se ha atrevido a afrontar y sobre todo obliga a afrontar aquello que hasta ahora no se ha querido tocar. Y aquí tenemos como cosa que nos tenemos que plantear si queremos cambiar de modelo de transporte público en la dirección que hemos hablado. Necesitamos un sistema tarifario integrado, flexible, sensible a la demanda. Necesitamos innovar en muchos aspectos y esto es realmente una oportunidad para que los verdaderos líderes empresariales y políticos puedan apuntarse un tanto. Y los líderes son precisamente los que no se acobardan en estas situaciones, sino los que salen adelante y eliminan inercias y aquellos que suelen ser los expertos en los que no se puede hacer. Ahora necesitamos expertos en encontrar cosas que hasta ahora nunca se han hecho, pero que son necesarios para seguir adelante. El transporte público no se recuperará por arte de magia. Necesitamos una serie de elementos para recuperar a nuestros clientes, para recuperar el tráfico. Aquí hay una serie de ejemplos, no pretendo que sea exhaustivo, como por ejemplo tener una experiencia de viajes sin contacto, sin tocar nada en el proceso, ni para comprar el billete, ni para pedir la parada. Necesitamos herramientas para predecir mejor la demanda, seguir esa demanda y ocupación, saber siempre lo que hay. También para estar preparados a inesperados picos de demanda en los que puede darse el riesgo de una gran acumulación de personas, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en la demanda, en el cliente, porque realmente yo considero que uno de los grandes elementos que, igual que el teletrabajo se quedará en nuestra sociedad, el transporte público a la demanda, centrado en las necesidades reales de los clientes, también está aquí para quedarse. ¿Qué significa eso? Pues cambiar completamente de modelo. Es un giro copernicano en el transporte público. Y en vez de poner a la administración pública o al operador o a los sindicatos o a los empleados en el centro, el transporte se adapta a las necesidades del cliente. Y eso es bueno también para los empleados, porque de esa forma ofrecen un valor muy apreciado por los clientes y aseguran sus puestos de trabajo. La digitalización de ese servicio a la demanda, porque desde luego el servicio a la demanda ha existido desde hace décadas, a través de una llamada o pulsando un botón en una parada, pero eso no me refiero a eso. Esos son como precursores que no tienen ni de lejos la eficiencia de una plataforma digital con sus algoritmos inteligentes, que además sirven luego para hacer un análisis de movilidad en tiempo real prácticamente. Y en estos momentos, muy importante, permite el control automático del aforo, puesto que no existe plaza sin reserva previa, aunque sea un minuto antes, y permite la trazabilidad epidemiológica porque todos los pasajeros viajan identificados. No voy a detenerme en otras oportunidades que hay para desarrollar este servicio, porque desde luego hay muchas. Voy a dar simplemente un ejemplo práctico de cómo se planifica esto. Simplemente para visibilizar las herramientas que existen, los 4 elementos son de un sistema de transporte a la demanda son, por supuesto, la aplicación para el pasajero para pedir el servicio,
la aplicación para conductores donde le salen las peticiones de servicio y las instrucciones de su propia recogida o bajada, la herramienta del operador en el centro de control y luego lo que no se ve, que es lo más complejo y que sin embargo permite que el resto funcione con mucha sencillez, que es el backend del servidor. ¿Cómo se planifica eso? ¿Cómo se identifican las zonas de transporte a la demanda? Pues viendo la estructura de la zona a la que se quiere dar servicio, tanto si es urbana como si es rural, para ver si se quiere una zona flexible, de movilidad flexible, o una línea flexible, que hay diferentes modelos de corredor, de línea, de sector, en las que a veces hay una hora fija en algún punto y otras veces simplemente es libertad total de movimiento. Reflejando gráficamente, aquí imaginándonos que es una ciudad pequeña, pues dos líneas de autobuses la atraviesan en la izquierda y a la derecha pues varios vehículos dan un servicio a la demanda. Estos gráficos son muy interesantes porque representan un poco el punto de equilibrio entre el coste y la calidad de una línea regular comparado con un servicio a la demanda. Cuando estamos en un entorno de demanda baja, el coste hasta cierto punto es menor cuando funcionamos con transporte personalizado a la demanda. Llega un momento en el que obviamente el vehículo grande, el transporte regular, es más barato de operar, hablando de un coste de asiento kilómetro, mientras que siempre es más alto el coste por vehículo kilómetro en los vehículos grandes, sobre todo cuando tiene que operar por horarios sin que exista demanda ninguna y vayan vacíos. Yo he visto en los muchos proyectos en los que he trabajado situaciones muy absurdas en las que a veces existen más expediciones que pasajeros. Y eso sería un caso clásico, típico, casi obligatorio de transporte a la demanda. Y luego tenemos el elemento de la calidad entendida como tiempo de espera. Y nuevamente el transporte a la demanda, cuando son lugares con relativamente poca demanda, permiten un nivel de calidad superior. Esto es una representación gráfica en rojo en un lugar de 2.000 pasajeros, definiendo la calidad como espera máxima de 10 minutos, que tal vez sea un poco agresivo, pero representa muy bien o visualiza muy bien la diferencia entre ambos sistemas. El bus de línea simplemente deja fuera la gran mayoría de los que están esperando, mientras que el servicio a la demanda permite atender a gran parte de los que están esperando en esta ventana de 10 minutos. Es simplemente un ejemplo. Y luego en lo que es la estructura de la red, el transporte a la demanda permite mejorar mucho los tiempos comerciales, sobre todo cuando estamos hablando de alimentar cabeceras de línea, intercambiadores y eliminar de esa forma transbordos que cuestan, que tardan mucho, que gastan mucho tiempo, y de esa forma hacerlo más competitivo frente al automóvil. Y esto, una vez que se implementa, permite realmente rediseñar toda la red de transporte público, por ejemplo, creando una red de cabeceras de comarca y de intercambiadores regionales conectados entre sí con líneas de alta capacidad, líneas regulares de calidad y líneas express, mientras que las mismas cabeceras se alimentan con servicios de transporte a la demanda, evitando de esa manera estos viajes larguísimos de las líneas rurales que entran en todos los pueblos y todos los núcleos de población.
No voy a entrar en lo que son, eh, bueno, aquí vemos, bueno, sí, entro. Simplemente un pequeño vídeo de cómo podría ser una simulación, como en este caso concreto lo hace Ioki del grupo Deutsche Bahn, para simular con un modelo de tráfico real su sistema de transporte a la demanda, en este caso en un barrio en Hamburgo. ¿Qué serían típicos casos de transporte a la demanda? Por supuesto, los buses búho. Em, por la noche los servicios suelen ir vacíos o con muy pocos pasajeros, y también por el tema de la seguridad, un transporte a la demanda, pensando también, ya que hay un tema de transporte y género que se trata en estas jornadas, muy importante de dar seguridad en los desplazamientos nocturnos a las mujeres. Seguridad desde un punto de vista doble, porque por un lado, en un transporte a la demanda se le deja cerca de su casa, eh, se bajan solo los que realmente han pedido el servicio hacia ese punto de bajada, no se permiten espontáneos, y por último, todos los viajeros están identificados. Otro tema es, por supuesto, la integración de barrios residenciales dispersos en los que hay poca densidad de tráfico y que no hay demanda porque la estación de autobús está muy lejos y no porque la gente no quiera utilizar el transporte público. O en zonas de difícil acceso en las que se mete mucho más fácil una van, un vehículo pequeño. Dar servicios corporativos o a polígonos industriales, y un sistema que funciona muy bien y que tenemos funcionando aquí en España también. En concreto, este es un ejemplo que ha hecho MoveMe en Alaurín de la Torre, em, donde se han sustituido 3 líneas regulares muy pobres con una población de unos 50.000 habitantes, en un servicio de transporte a la demanda que inmediatamente ha subido la demanda prácticamente al nivel pre-COVID, y en algunos casos incluso superándolos. Uno de los pocos ejemplos en los que, cuando se ofrece a los clientes un transporte que realmente se adapta a sus necesidades, en el que no se tienen que adaptar a las líneas y los horarios que nunca les vienen bien en sitios de poca densidad, el transporte a la demanda tiene una capacidad importante de generar demanda.
Y con esto me despido. Si quieren ponerse en contacto conmigo, ahí tienen mis datos. Mi nombre es complicado. Pueden rebobinar a la primera página, ahí lo tienen escrito. Pero envíenme un WhatsApp o búsquenme a través de la página web y estaré encantado de darles más detalles y hablar de otras experiencias. De todas formas, tendremos la mesa redonda para seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias y hasta pronto.